Cordial saludo, estimados estudiantes de la institución educativa La Cabaña. Hoy estudiaremos en el área de matemáticas el tema de función lineal, explicado por la docente Sandra Marcela Chito Cerón. En primer lugar, recordemos que la función lineal es una función del tipo y igual a mx más b. Su gráfica es una línea recta y la función es creciente si la pendiente es mayor que 0. Entonces, siempre que la pendiente sea mayor que 0, la función lineal será creciente y el ángulo que forma con el eje X positivo es menor que 90 grados. Si la función lineal es decreciente, entonces la pendiente será menor que 0 y el ángulo que forma con el eje X positivo es mayor que 90 grados. M, recordemos que la M, esta M que acompaña a la variable X, representa la pendiente de la recta. La pendiente determina el ángulo de inclinación de la recta con el eje X y recordemos que B es el intercepto con el eje Y, es decir, el punto de corte con el eje Y. Este punto de corte con el eje Y, el punto de corte con el eje Y. Existen diferentes formas de representar la función lineal, bien sea a través de un diagrama de Venn, donde en el conjunto, en el primer conjunto que es el dominio, se colocan los valores de X y en el segundo conjunto que se llama codominio, en el codominio se colocan los valores de Y o de f de X. También podemos usar una tabla de valores. Recordemos que en la primera columna se colocan los valores de X y en la segunda columna se colocan los valores de f de X. Es decir, reemplazamos cada X en la función dada y vamos encontrando el valor de Y. Y también la función lineal se puede representar de forma gráfica ubicando los puntos de la tabla de valores en el plano cartesiano, recordando que este eje X es el eje X y que este eje es el eje Y todos los puntos se unen formando una línea recta. También sabemos que si conocemos dos puntos de dicha recta, es decir, las coordenadas, el punto P sub 1, X1, Y1 y el punto P sub 2, X2, Y sub 2, podemos determinar el valor de la pendiente M. ¿Cómo se determina la pendiente M? Tomando los valores de Y los valores de Y de cada punto y tomando los valores de X de cada punto y se restan, recordando siempre que en el numerador siempre deben ir los valores de Y restados y en el denominador deben ir los valores de X restados. Asimismo, debemos tener en cuenta que si tomamos Y1, Y2, entonces aquí tomamos Y2 y aquí debe ser Y1. Y luego debe ser X2 menos X1. No puede ser que usted luego tome X1, digamos que aquí sea X1 y aquí X2. No, tiene que ser en ese mismo orden. Si usted toma Y sub 2 menos Y sub 1, debe ser X2 menos X sub 1. Usted también puede tomar Y sub 1 menos Y sub 2, pero si los toma así, entonces acá debe ser X sub 1 menos X sub 2. No se puede equivocar, o sea, no puede cambiar el orden. Si toma Y sub 1, de primero en el denominador debe ser X sub 1. Si toma Y sub 2 en el numerador, en el denominador tiene que ser X sub 2. Si este orden lo respeta, no importa si toma Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X2 menos X1, y luego toma Y sub 1 menos Y sub 2 sobre X1 menos X2. Si respeta este orden, ambos valores, digamos que si aquí le da M igual a 2, así cambiando el orden, también le va a dar M igual a 2. Luego, usted toma M igual a tangente de alfa. Entonces, usted ya sabe que tangente a la menos 1 de alfa, con Shift Tan, usted encuentra el ángulo de inclinación de la recta. Y si el ángulo es menor que 90 grados, entonces es porque la pendiente es positiva. Y también, si la pendiente le da positiva, es porque el ángulo que se va a formar entre la recta y el eje X va a ser menor que 90 grados. ¿Listo? Y que va a ser una función lineal creciente, porque a medida que aumenta X, aumenta Y. Mire que está creciendo.
Entonces, siempre que usted encuentre a m y que sea un valor positivo, el ángulo debe ser menor que 90 grados. Entonces, ¿el ángulo de la recta es menor que 90 grados? Sí, entonces es porque la pendiente, en este caso m, es mayor que 0. Y si el ángulo de la recta, es mayor que 90, entonces es porque m es menor que 0. Vamos a estudiar unos ejemplos de rectas cuyo ángulo con el eje X positivo es mayor que 90 grados, ¿vale? Entonces, vamos a tener en cuenta los siguientes pasos, ¿vale? Primero, verificar que el ángulo sea mayor que 90. Entonces, usted ya ubicó los dos puntos en el plano cartesiano y encontró que la recta es de esta forma, es una función lineal decreciente. Entonces, va a verificar usted que el ángulo que se forma con el eje X es mayor que 90 grados. Como podemos darnos cuenta, si usted traza una recta vertical y perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados con el eje X, usted se da cuenta que este ángulo beta es mayor que el ángulo, que este ángulo que se forma aquí, miren que este es mayor que ese ángulo de 90. Entonces, como usted puede comprobar, si usted traza una línea vertical, se da cuenta que sí, que efectivamente el ángulo es mayor que 90 grados. Y también, pues obviamente, que la pendiente le haya dado menor que 0. Si eso se cumple, entonces usted ya ubica los dos puntos, traza una línea recta, y se da cuenta que efectivamente el ángulo que se forma es mayor que 90 grados. Y necesitamos determinar dicho ángulo. Entonces, ¿cuál es el ángulo que vamos a determinar? Este ángulo que se forma acá. Miren que esta recta que ubicamos aquí, ¿sí? Entonces, tenemos esta recta que está ubicada aquí, miren esta recta. Esa recta forma dos ángulos, El ángulo que queremos determinar y este otro ángulo de aquí. Miren que forma esos dos ángulos, ¿sí? Entonces, el ángulo que vamos a determinar es el amarillo, es beta. El ángulo que está en rojo, este ángulo que está aquí, este ángulo es el que les va a arrojar la calculadora. Entonces, ustedes tienen que tener cuidado con eso. Entonces, recordemos, usted va a trazar la recta, línea recta, esta línea recta, ¿listo? ¿Y cuál es el ángulo que vamos a determinar? Este ángulo que está en amarillo, este ángulo que está aquí, ¿listo? Ese es el que queremos determinar, el que se forma entre el eje X y la recta, pero hacia arriba, ¿está bien? Es decir, en dirección contraria a las manecillas del reloj, es decir, hacia arriba, hacia allá, este ángulo. Entonces, pero en el paso 3, miremos que el ángulo que arroja la calculadora, cuando la pendiente es negativa, es un valor negativo. ¿Qué significa un valor negativo? Un valor negativo es que arranca desde el eje X, desde este eje X hacia abajo. Por eso es negativo. Es decir, si usted le da menos 56 grados, entonces es porque este ángulo es el que está hacia abajo. Cuando los valores sean negativos es porque es en la misma dirección de las manecillas del reloj, es decir, van corriendo hacia abajo. ¿Está bien? Pero el que queremos encontrar no son ángulos negativos, sino que son ángulos positivos, es decir, el que está hacia acá arriba. ¿Listo? Entonces, si a usted la calculadora le arroja un valor negativo, ¿qué significa? Que está midiendo el ángulo inferior, el ángulo de abajo. ¿Está bien? Y usted va a recordar lo siguiente, que este ángulo, es decir, el que queremos encontrar, con este ángulo de acá abajo, la suma de estos dos ángulos, ¿cuánto da? 180 grados. Entonces, el que queremos encontrar, ¿cuál es? Lo voy a pintar de amarillo. El que queremos encontrar es el que queremos encontrar es este ángulo, y el que nos arroja la calculadora es este que está acá abajo. ¿Listo? ¿Listo? Pero entre el amarillo y el rojo, los dos sumados dan 180 grados. ¿Está bien? Eso lo debe tener bien pendiente. Como el ángulo arrojado por la calculadora es negativo, entonces, o sea, este que está acá abajo, ¿por qué es negativo? Porque se está midiendo hacia abajo, desde el eje X, desde este eje X hacia abajo se está midiendo. Entonces, ¿usted qué va a hacer con ese ángulo? Le va a sumar 180. Entonces, si le da, digamos, menos 56, ¿sí?
Entonces usted va a hacer 180 menos 56. ¿Cuánto da 180 menos 56? Entonces 6 a 10, 4, 5 a 7, 2 y 1. A ver, comprobemos. 6 más 4, 10, 7, 8. Muy bien. Entonces, este ángulo, ¿cuánto me diría? 124, no, 124 grados. ¿Listo? Entonces, si la calculadora le arroja a usted que este ángulo, el de acá abajo, este ángulo de acá abajo, este ángulo mide 56 grados, menos 56 grados, ese no es el ángulo que queremos. El que queremos es el positivo. Entonces, ¿cómo hacemos? A menos 56 grados, le vamos a sumar 180 grados, ¿sí? 180 grados, le vamos a sumar 180 grados y entonces ya obtenemos 124 grados, que es el ángulo positivo el que necesitamos. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta los 5 pasos. El primero es verificar que efectivamente el ángulo sea mayor que 90. El segundo es identificar el ángulo a determinar. Recordemos que la calculadora nos va a arrojar es el ángulo negativo, es decir, del eje X hacia abajo. Y el tercer paso es el ángulo que arroja la calculadora efectivamente debe ser negativo. Entonces usted comprueba que sea un ángulo pues mucho menor que el ángulo que vamos a encontrar. Recordamos que los dos ángulos, el amarillo y el rojo sumados dan 180 grados. Entonces, como la calculadora le está entregando un valor negativo, usted le suma 180 grados y ya le da 124. Entonces, miren que 124 sumados con 56 tiene que dar 180 grados. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es negativo? Negativo no es porque se le esté restando a 124, sino que negativo es porque es el ángulo que gira en dirección de las manecillas del reloj, es decir, hacia abajo. Y usted no necesita ese ángulo, sino el que gira en dirección contraria, o sea, el que va hacia arriba. ¿Listo? Vamos a ver entonces un ejemplo. Dice, determinar el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos P1 menos 2,3 y el punto P2 2,4 menos 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que usted debe hacer? Ubicar los puntos. Vamos a ubicar menos 2,3. Entonces, menos 2 es en X, ¿sí? Entonces, menos 2 es en X. Este sería X sub 1 y este sería Y sub 1. Este sería X sub 2 y este sería Y sub 2. ¿Está bien? Entonces, vamos a ubicar x1 menos 2, o sea aquí, menos 2, y y sub 1, 3, o sea aquí. Entonces usted ubica el punto. Luego vamos a ubicar menos 4, serían menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Perdón, 2, 2, 1, 2. Primero siempre es el eje X, entonces sería 1, 2 y luego menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, que quedaría aquí. Esos dos puntos los une mediante una línea recta. Y ahora sí vamos a calcular la pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente? La pendiente es m igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x2 menos x1. Si usted quiere verificar que efectivamente y sub 1 menos y sub 2 es igual a x1 menos x2, puede hacerlo y debe hacerlo para convencerse de que no importa el orden, siempre y cuando sea el mismo orden en el numerador y en el denominador, les va a dar la misma pendiente. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? M es igual. Entonces, ¿quién es y sub 2? Menos 4. ¿Quién es y sub 1? Menos de la fórmula, ¿está bien? O sea, este menos de aquí, este menos es de la fórmula, este menos es de la fórmula, ¿listo? Si el número tiene otro menos, usted lo pone dentro del paréntesis. Entonces, menos 4, menos 3. Como 3 no tiene otro menos, entonces está el paréntesis sin ningún signo, porque ya sabemos que cuando no hay signo es positivo. Efectivamente, aquí está positivo. ¿Listo? Entonces, menos 4 menos 3 sobre 2, que sería x2, menos de la fórmula, menos 2, que viene con menos, entonces va dentro del paréntesis. Ahora sí queda menos 4 menos 3, lo sacamos de los paréntesis, 2, y menos por menos da más, entonces daría más 2. Entonces, menos 4 menos 3 da menos 7, y 2 más 2 da 4. Y cuando uno de los números es negativo y el otro es positivo, entonces usted multiplica menos por más da menos, entonces quedaría la fracción quedaría negativa. Como usted le está dando ya una pendiente negativa, mire que no es positiva, ¿qué significa? Que el ángulo de inclinación de la recta, o sea, este ángulo de aquí, este ángulo debe ser mayor que 90 grados. ¿Listo? Entonces, ¿usted qué hace? Usted recuerda que m es igual a tangente de alfa. ¿Listo? Entonces, menos
m es igual a tangente de alfa, pero m ¿quién es? Menos 7 cuartos. Entonces usted dice que menos 7 cuartos es igual a tangente de alfa. Luego, entonces usted calcula tangente a la menos 1 a ambos lados. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Cuando usted calcula tangente a la menos 1, usted tiene así, tangente a la menos 1 de menos 7 cuartos. Y recuerda que tangente de alfa, tangente con tangente se cancela y queda alfa solo. ¿Listo? Entonces quedaría tangente a la menos 1 de menos 7 cuartos. Efectivamente, tangente a la menos 1 de menos 7 cuartos es igual a alfa. ¿Está bien? Entonces usted coge la calculadora y aplica shift tan de menos 7 cuartos. Entonces, cuando utiliza la calculadora, tangente a la menos 1 de menos 7 cuartos, ¿cuánto le arroja la calculadora? Le arroja menos, mire, le arroja menos 60,2. Redondeando quedaría en menos 60. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa ese menos 60? Ese menos 60 significa que está calculando este valor, este ángulo hacia abajo. ¿Listo? O sea que ese ángulo hacia abajo es menos 60. Menos 60 es este ángulo, menos 60 grados. Pero usted no necesita el ángulo hacia abajo, sino el ángulo hacia arriba. Entonces, ¿qué debe hacer? Usted recuerda que 180 tiene a 180 grados, ¿sí? Menos 60 grados, ¿listo? Que es lo que está aquí. Pero cuando el ángulo sea negativo se realiza el siguiente análisis. Alfa es igual a 180 menos 60 grados. Y entonces esto le da 120 grados. ¿Está bien? O sea, todo esto da 180 grados. Y si a esos 180 grados le quitamos este ángulo que va hacia abajo, entonces nos queda el ángulo de arriba, ¿sí? Le quitamos el ángulo de abajo, digamos, lo voy a pintar de amarillo, este ángulo de abajo que es el que vale menos 60, se lo quitamos. Entonces, a 180 le quitamos el pedazo amarillo, entonces ¿qué nos queda? El pedazo rojo, que es efectivamente el que necesitamos. Entonces, la respuesta que usted debe dar, ¿cuál es? El ángulo de inclinación de la recta es alfa igual a 120 grados. Usted no vaya a decir que es menos 60, no vaya a decir que es menos 60, porque menos 60 es el ángulo que se mide desde el eje X hacia abajo. Usted necesita es desde el eje X hacia arriba. ¿Está bien? Miremos el segundo ejemplo. Entonces dice, determinar el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos. Entonces 0, menos 3. Entonces 0 en X menos 3 en Y. Entonces es este punto. ¿Listo? Luego el punto menos 4,2 menos 4 en X, 2 en Y. Usted une esos dos puntos y ¿qué encuentra? Que el ángulo de inclinación de la recta con el eje X efectivamente es mayor que 90 grados. Miren, esto es mayor que 90 grados, porque si usted traza una línea, imaginaria por aquí, usted se da cuenta que 90 grados es esto y que esto efectivamente es mayor. ¿Listo? Que 90 grados. Entonces vuelve y hace, este es X sub 1, este es Y sub 1, este es X sub 2 y este es Y sub 2. Entonces, Y sub 2 menos Y sub 1, o sea, 2 menos menos 3, ¿sí? 2 menos menos 3 sobre menos 4 menos 0. Entonces, 2 menos por menos da más, 3 menos 4 menos 0, menos 4 menos 0. Entonces, 2 más 3 da 5, menos 4 menos 0 da menos 4. Y cuando el signo está bien sea en el numerador o bien sea en el denominador, entonces usted lo pone en la mitad. Es decir, ni para el numerador ni para el denominador, lo pone en la mitad de la fracción. Entonces le quedan menos 5 cuartos. Como m es igual a tangente de alfa, entonces m, ¿cuánto le dio? Menos 5 cuartos. Entonces reemplaza m por menos 5 cuartos igual a tangente alfa. ¿Listo? Y ahora sí, usted va a despejar a alfa. ¿Cómo despejo a alfa? Aplicando tangente a la menos 1 a ambos lados. ¿Sí? Entonces quedaría tangente a la menos 1 de m igual a alfa, que ya queda despejado porque usted recuerda que si hace tangente a la menos 1, tangente a la menos 1. Recuerde que si usted tiene tangente a la menos 1 de tangente de alfa, simplemente se cancelan tangentes. Entonces le quedaría solamente alfa, que es esto que está aquí.
Tangente a la menos 1 de m es igual a alfa, pero ¿cuánto es m? Menos 5 cuartos. Entonces, tangente a la menos 1, shift tan de menos 5 cuartos, shift tan de menos 5 cuartos es alfa. Luego, ¿qué debe hacer? Entonces, tangente a la menos 1 de m es igual a alfa, pero reemplaza m. ¿Cuánto le dio? Menos 5 cuartos. Entonces, usted coge la calculadora y hace shift tan, o sea, tangente a la menos 1, de menos 5 cuartos, y eso le da 51, menos 51,34 grados. Es igual a alfa. Redondeando le quedaría menos 51 grados. ¿Listo? Menos 51,34 queda redondeado en menos 51. ¿Por qué? Porque 3 es menor que 5. ¿Listo? Si 3 es menor que 5, entonces usted simplemente desaparece, o sea, desaparece esto de aquí, lo desaparece. ¿Listo? Si usted tuviera, digamos, menos 51,63, ¿listo? Si usted tuviera menos 51,63, como 6 es mayor que 5, entonces usted desaparece esto, ¿sí? Pero queda convertido en menos 52, es decir, se aumenta 1. Si usted tuviera, por ejemplo, si la respuesta fuera menos 51,56, entonces también usted puede desaparecer esto, lo desaparece, pero lo aumenta en 1 también, ¿listo? O sea, menos 52 le quedaría. O sea, ¿cuándo se aumenta en 1? Cuando el número que esté después de la coma sea mayor que 5, ¿está bien? O sea, mayor o igual que 5, ¿vale? O sea, si usted tiene menos 51, y este número que esté aquí, este número que vaya a estar aquí, es mayor o igual que 5, este número lo aumenta en 1, ¿listo? Pero si ese número, si usted tiene, digamos, menos 51, algo, y este número aquí, este número que va a estar aquí, es menor que 5, simplemente lo desaparece y le queda menos 51, no le cambia nada, ¿listo? Si es mayor o igual que 5, aumenta en 1 el número anterior de la coma, y si es menor que 5, se elimina y queda intacto. Entonces, recordemos que le dio menos 51. ¿Qué significa menos 51? Que usted está encontrando es el ángulo que está acá, el que está debajo del eje X. Y ese no, este es el que le está dando a usted menos 51 grados. Y ese no es el que necesitamos. ¿Está bien? Recordemos siempre poner los nombres a los ejes. El que necesitamos es el que está sobre, o sea, este que está aquí. Este es el que necesitamos hallar. ¿Está bien? Este de aquí. Entonces, recordamos que todo esto suma 180. Entonces, si a 180 grados le quitamos estos 51 grados, o sea, lo de abajo, entonces, ¿cuánto nos va a quedar? Pues nos va a quedar el de arriba. Entonces, ¿cuánto es 180 menos 51? Menos 129 grados, ¿sí? Entonces, luego, el ángulo de inclinación de la recta es alfa igual a 129 grados y ya le queda a usted positivo, ¿vale? Entonces, eso es todo. Espero les vaya muy bien en la solución de la tarea. Muchas gracias.